Así es que Madrid es la única capital europea de origen árabe. También conocemos a su fundador, al emir Mohamed I de Córdoba, al que incluso se le ha dedicado un espacio junto a uno de los tramos visibles de la muralla que mejor están conservados. Es el parque que lleva su nombre, del emir Mohamed I, y está junto a la Catedral de la Almudena. Bueno, pues hoy vamos a recorrer varios de esos lugares. Algunos nombres ya nos indican que fueron zonas ligadas a ese Madrid árabe. Sí, es el caso, por ejemplo, pues de la Plaza de la Puerta de Moros, que fue el acceso al Madrid medieval más próximo al barrio de la Morería y al cementerio islámico. Y además tenemos varios símbolos madrileños que también hunden sus raíces en ese pasado árabe, ¿no? Símbolos tan castizos como la Almudena, cuyo nombre es innegablemente de origen árabe, o incluso se ha especulado mucho últimamente con un posible origen andalusí del patrón madrileño, de San Isidro. Sí. Ahí hay un poquito de controversia. Y bueno, pues el origen propio del nombre de nuestra ciudad también es árabe, Mairit, que hace referencia a esos abundantes cauces de agua que recorrían nuestro territorio, como cuenta el Centro de Estudios del Madrid Islámico en su web. Bueno, pues precisamente vamos a hablar con uno de sus miembros, con Daniel Gil, que es colaborador de la Fundación Cultura Islámica y coordinador científico del Centro de Estudios del Madrid Islámico. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muy bien, ¿y vosotros? Pues encantados de saludarte. Oye, vosotros que divulgáis esos orígenes árabes de la ciudad, ¿cuál es el grado de conocimiento de los madrileños sobre la fundación y sobre esos primeros siglos de Madrid? Mira, pues el grado de conocimiento generalmente es bastante escaso, pero es verdad que en los últimos años, desde que estamos haciendo divulgación, sobre todo en los últimos 6, 7, 5 años, pues ha sonado más, ¿no? O sea, ha salido más en medios de comunicación, por ejemplo, un programa de Telemadrid que se llamaba, bueno, no me acuerdo, Reconstruyendo Madrid o algo así, y, en fin, ha salido más en medios y ha habido más divulgación, entonces el grado de conocimiento ha aumentado un poco, ¿no? Pero en general es más bien escaso. ¿Y de dónde viene, Daniel, ese desconocimiento? Bueno, pues viene del hecho de que Madrid sea capital, ¿no? Al ser capital, tú sabes que la herencia de Al-Ándalus en España es controvertida, es decir, que no, lo habitual es que no se considere plenamente parte, digamos, de la herencia cultural española, sino que se considere como una especie de invasión extranjera. Entonces, Madrid, al ser capital, como de alguna manera condensa la identidad nacional española, pues ya en la época de Felipe II se planteó un poco el problema simbólico que planteaba el hecho de que fuera una ciudad de origen islámico, ¿no? Es decir, cómo la capital de un imperio católico puede tener un origen islámico. Entonces ahí se empezó a inventar pues otros pasados para Madrid, ¿no? Buscarle pasados romanos, pasados visigodos y tal. Y de alguna manera esto ha perdurado hasta hoy. Es decir, hay una parte de la sociedad que tiene una incomodidad con el hecho de que la capital de España pueda tener un origen islámico, árabo-islámico, ¿no? Y viene un poco de ahí. Por eso se ha hecho un poca difusión. Y luego hay muy poco patrimonio conservado, ¿no? En Madrid se ha destruido muchísimo patrimonio, entonces tampoco hay grandes restos visibles. Pues fíjate hasta qué punto, porque a mí me ha sorprendido, luego si lo piensas, realmente pues tiene toda su lógica, pero me ha sorprendido que, claro, sea la única capital europea que tiene ese origen, ¿no? Sí, la única capital europea actual, claro. Madrid en época del Andaluz era una ciudad secundaria, no era una capital. Pero sí, incluso como ciudad islámica, Madrid es más antigua que ciudades islámicas actuales, yo que sé, incluso pues el Cairo, por ejemplo, surgió después que Madrid o Estambul o yo que sé, Casablanca, ¿no? Hay grandes ciudades del mundo islámico que son posteriores a Madrid. Fíjate. Bueno, vamos a hablar ya de ese primer Mairit. ¿Por qué se eligió esta zona y cómo era ese primer poblado que se edificó? Bueno, se eligió esta zona. Tú sabes que Madrid realmente tuvo originalmente una función militar, luego derivó hacia una pequeña ciudad civil, pero es una zona, esto se llama la Marca Media, era una región fronteriza, digamos, con los reinos cristianos que se llaman, que empezaban a surgir en el norte, y entonces surgió, en la época del emir Mohamed I, se hicieron una serie de fortificaciones para proteger la frontera, ¿no? Uh-huh. Entonces una de ellas fue Madrid. Madrid, el lugar en el que se fundó, que es sobre la colina en la que actualmente está la Catedral de la Almudena, pues es una zona que está muy bien defendida, ¿no? Estaba rodeada de barrancos,
por 3 de sus lados, tiene una gran visibilidad sobre el territorio circundante, sobre la sierra, entonces se ve realmente que tenía un carácter militar. Luego ese carácter militar evolucionó, como digo, hacia una población civil, fue capital de una pequeña comarca. Entonces Madrid estaba compuesto por un recinto amurallado, que es lo que llamaban Almudaina, la Almudena, que significa la pequeña ciudad o la ciudadela, y alrededor de este recinto amurallado había una gran zona de arrabales, ¿no? de población que se extendía pues en varias direcciones, y el más importante era el que estaba justamente en la colina que está enfrente de la Catedral de la Almudena, que es lo que actualmente son las Vistillas, ¿no? Precisamente ahí, Daniel, ha habido uno de los últimos descubrimientos, ahí cerca de la Almudena, de ese Madrid islámico, que es el tramo de muralla más antiguo que ha sido descubierto, que está ha quedado integrado dentro de la Galería de las Colecciones Reales. Desde vuestra fundación y desde vuestro centro, ¿qué más creéis que se podría hacer para preservar mejor ese patrimonio, el poquito que queda, pero bueno, para preservarlo? Bueno, a ver, yo personalmente creo que cuando se descubrió no solamente la muralla, porque se descubrieron restos de casas y de calles, yo creo que eso debería haber hecho que se replanteara el propio proyecto del museo, la verdad. Se podría haber construido el museo en otro sitio y haber sacado a la luz la muralla, como se hizo en su momento en los años 50, cuando se descubrió la muralla que está actualmente en el Parque del Emir Mohamed I. O sea, ahora también es una zona que se iba a urbanizar y que no se urbanizó para que se pudiera ver la muralla. Bueno, pero una vez que se ha construido el museo, pues creo que debería dársele más relevancia. Yo creo que el museo está un poco en esa estela, ¿no? O sea, tiene esa intención. Sabes que actualmente lo que está musealizado no es más que una pequeña parte del lienzo de muralla que se ha descubierto, ¿no? Hay una gran parte que no está visible al público. Yo creo que la intención del museo a futuro es que se vea todo el tramo de muralla, y yo espero que sea así, ¿no? Incluso que pueda haber quizá un acceso directo de alguna manera, no sé, desde la calle, en fin, que no sea solamente una parte del museo, que también, sino que de alguna manera se pueda acceder directamente a ver ese trozo de muralla, ¿no? Pues Daniel Gil, colaborador de la Fundación Cultura Islámica, coordinador científico del Centro de Estudios de Madrid Islámico, muchas gracias.